Estamos en Chancery Lane Station y vamos hacia Russell Square. Vamos a caminar unas cuadras derechito por esta calle que acaba de salir el sol, y antes de que venga la lluvia pensamos llegar al otro lado de la calle. Cuéntenos un poco, señora, de Londres. Además del tiempo cambiante, puedo decir que Londres se disfruta mucho, porque para mí hay muchas cosas diferentes a las que estoy acostumbrada en Buenos Aires, y se me confunden un poco los idiomas. Confundo los lugares a veces. Cuando bajo de un subway encuentro que están exactamente los mismos negocios que yo acababa de dejar en la parada anterior, y entonces digo, pero ¿cómo? Al fin dio vueltas alrededor y me dejó en el mismo sitio, pero no, efectivamente tienen el mismo nombre, como estamos acostumbrados a los McDonald's, pero son diferentes puntos de la ciudad. ¿Y dónde comiste? ¿Comiste recién, no? Sí, ahí enfrente, dando una vueltita. No era un lugar, era... ahí está, Snow and Rock. Snow and Rock. Eat, ¿no? Eat. Eat. Estoy leyendo el del costado. EAT. El lugar lindísimo, muy acogedor, muy poca gente y era cómodo estar ahí, pero la comida no me resultó tan excelente. ¿Y ayer cómo fue el día? Ayer fuimos al teatro, National Theatre, después de las 7 de la tarde, un viaje muy programado, muy descansado. La obra nos gustó mucho. Cuando salimos de ahí fuimos a comer comida japonesa. Wagamama. Eso. ¿Qué comiste? ¿Y qué? ¿Qué comiste ahí? Y ahí comí unos fideos con salmón. Rico. Sí, muy rico, me gustó. ¿Y la obra de teatro de qué era? La obra de teatro era una adaptación contemporánea inglesa de una obra de Chekov. Contemporánea no quiero decir que los hechos sucedían en este momento, sino que la actuación de los actores era más suelta que lo que podría haberse esperado en una obra de Chekov. Y nos gustó mucho, está teniendo mucho éxito, está muy bien catalogada. ¿Y ahora para dónde iban? Ahora íbamos a Russell Square. Russell Square, ¿qué hay ahí? Es panorámico. Es no sé qué lugares puntuales me quiere hacer ver Eduardo, porque a veces me da sorpresas increíbles y me encuentro frente a cosas que no había imaginado. Making Smile 7 estoy leyendo. Even Bigger, Only from Thorntons. Porque acá venden helados y parece que son muy buenos. ¿Me querés comer un helado, no? Acá es de remedios naturales. He comprado varias veces en este negocio Holland and Barrett, que está en todos lados y acá... ¿Tiene buenos precios? Sí, razonables. Yo compré como 2 cosas acá. No soy muy... Y chocolate para diabéticos, sin azúcar. Y alguna golosina, pero no compré ninguno de los remedios que ofrecen, que son orgánicos.
Ahí hay gel de aloe vera. Todas las cosas que le gustan a Ana. Mirá. Bueno. Puro aceite de... eso es lo que querías comprar, ¿no? No, pero no en forma... sí, son cápsulas. Y capaz que sí, más barato que en Tesco, ¿eh? Puede ser. Buy one. Uy, mirá. Como el otro día que... Get one, half the price. Los españoles decían, compre... 2 por 1. Compre 2 por 1 y uno interpretaba que era compre 2 por £1. Una de las cosas que más me atraen en Londres es la limpieza de las calles. Hay un señor que va juntando barrendero se llama. Un barrendero, pero acá son señores los barrenderos, que van juntando los puchitos que alguna gente tira al suelo y los pisa y él viene atrás tuyo y lo recoge y lo pone en un tachito. Son muy hábiles para recoger papelitos pequeños del suelo, porque grandes ya no hay. Cuidado que te vas a chocar con una gente que viene atrás tuyo. Superdrug. ¿Y qué te gusta más viajar, en subte o en ómnibus? Me gusta la combinación de las dos cosas, porque el subway es muy rápido y tan organizado que me da satisfacción simplemente saber que todo responde a un plano. Acá es el lugar para comprar ese el pegamento del adhesivo. Let's do it. ¿Sí? Please. Pero vamos a tener que interrumpir la grabación. Y bueno, ¿la podemos interrumpir? Sí. Bueno. Mira, ahí está el Dorking. El Pret. El Pret que voy a comprarme el brownie. El brownie, que nada que ver con este. Sí, está horrible. Acá te encontrás. Y ahí tenemos el M&S para comprar los pijamitas de los niños. Sí, pero ese no tiene ropa, ¿eh? Bueno, entonces no. Spencer. Food. Está entonces Sao Paulo, ahí al fondo. Ahora vamos a entrar a este negocio. Ryman. Y acá está, por acá está creo el pub más antiguo de Londres, que vamos a dar en un vistazo en un ratito. Bueno. Bueno, voy a parar. ¿No parás más? Sí. La felicidad, tomar las cosas de la vida como van viniendo y sin esforzarse en cambiarlas ni haciéndose drama por las cosas que sabemos que a todos nos van a pasar, como puede ser problemas económicos, enfermedades, muerte. Si todo eso se toma suavemente a medida que va viniendo,
se transforma en algo feliz. Así. ¿Te parece que la felicidad es algo que uno obtiene haciendo algo o es algo que ocurre? Me parece que es lo contrario del drama, la felicidad. Entonces, si uno evita transformar las cosas de uno en dramas, por lógica queda la felicidad. Además, es muy importante estar conforme con uno mismo, acompañarse bien, llevarse a todos lados, cuidarse. Y los otros nos van a tomar por lo que cada uno piense. No debería importarnos demasiado qué piensa el otro de nosotros. Entonces, si yo estoy tranquila conmigo, no tengo que estar pendiente de cómo caen mis cosas a los demás. Y eso me hace feliz. ¿Qué opinas de la muerte? ¿Qué es la muerte? Un cambio de situación se me ocurre que puede ser. Es algo que todos sabemos que nos va a llegar en algún momento de nuestra vida, y tanto puede ser en la niñez como en la adolescencia, como en la vejez. Y no hay por qué alarmarse. Si ya sabemos, no lo sé y creo que nadie lo sabe, si no lo harían. Me imagino que puede ser que se pase de una etapa a otra. O sea, que podría ser que uno se librara de la parte física, de la del cuerpo, la que podemos tocar, y quede la espiritual flotando. Esa podría ser una opción, pero no tengo ninguna. Me gustaría saber qué es lo que hay. O sea, si salir en el diario por fin se descubrió lo que es la muerte, yo lo leería, me interesaría, pero no es algo que me desespere por saber. O sea, que pensás que después de la muerte existe algo, hay una continuación. Sí, pienso que no que existe, que puede existir algo. No creo que se termine simplemente. ¿Y vos crees en Dios? En principio no, pero depende de qué se entiende por Dios. Porque yo entiendo un ser espiritual o un ser supremo que va ordenando las cosas del universo. Y me parece que no hay una persona sola, se van juntando, se van mezclando. Y además no lo tomaría como una persona, sino un movimiento universal. Me maravilla ver que una cosa tan simple como puede ser un caracol tenga tanta actividad y tanta cosa preparada en su cuerpo. ¿Seguís oyendo? No sé, estoy diciendo un montón de pavadas, me parece. Pienso
porque si en vez de decirlo lo estuviera escribiendo, ya haría borrón y cuenta nueva. Empezaría de nuevo, porque nada de lo ¿Cuáles fueron los momentos de tu vida que te gustaron más? cuando tuve cada uno de mis 4 hijos. Pero como el momento justo ahí, ¿no era doloroso? No, doloroso. No recuerdo ninguno de mis partos como doloroso. ¿Pero y en qué sentido era? La maravilla de una vida nueva. Y tenerlo, que lo tuve durante 9 meses adentro de la panza, que nació con el amor que me tuve con mi esposo, y que eso se transformó en una criatura, y después tenerla en los brazos y amamantarlos, y de eso me parece el milagro de la vida, me parece espectacular, maravilloso. ¿Qué pensamientos tenías con relación a los chicos? ¿Qué querías que sean? ¿Qué querías que Más que nada, que cada uno era una persona diferente a mí y al padre, y entonces que cada uno tuviera su vida libre y propia. ¿Y te parece que lo conseguiste? Sí. Pero ¿y cuando estás criando a los chicos no le estás dando tu punto de vista en relación a las cosas? Sí, eso no se puede evitar, me parece. Pero tienen opción de elegir una cosa diferente. Y la discusión conmigo, uy. ¿La discusión? Son cambios de opinión, depende de las edades también. Cuando son chiquititos, de 5 o 6 años, que preguntan, todo lo quieren saber, que todo lo quieren saber, me preguntaban y yo decía, yo pienso del tal. Había ciertas cosas que me sentía muy segura, de que no tenían que cruzar la calle sin mirar a los dos lados, por ejemplo. O cuando eran muy chiquititos, ni siquiera cruzar la calle de ninguna manera. Entonces esas yo las siento como verdades sin discusión, porque hay peligro de vida. Pero a medida que iban creciendo y se iban haciendo adolescentes y grandes, aceptaba que tuvieran otro punto de vista. ¿Como por ejemplo? Dar una cosa propia de ellos, que regalarlas a quien quisiera, por ejemplo. Porque si son dueños de lo de ellos, son dueños de desprenderse de eso. Cosas por el estilo. Uy. La rueda. De London Eye, el ojo de Londres. El zorro que chilla. Summer of Smile. ¿Qué zona de Londres es esta? South Bank. Llueve bastante en Londres, ¿no? Sí. Además, no es que empieza un día lluvioso y está todo el día, sino que pasa un rato y en una de esas se aclaran las nubes, se sale el sol y brilla el sol por un rato y después en cualquier momento se nubla y así todo el día.
Hemos tenido días en los que no pasó eso, sino que o llovió todo el día, llovizna es más que lluvia muy caudalosa, y otros días de sol de la mañana a la tarde, o sea que es cambiante. ¿Por qué te dedicaste a estudiar traducción? ¿Qué fue lo que te gustó? Muchísimo me gustó porque me gustaba la tarea de decir en otro idioma para que la gente lo entendiera. Hay un dicho en los traductores de la antigüedad que decía, supongo que en latín era la palabra, traductor, traidor, traductore, traditore, algo así era. Entonces decían que los traductores se creían dueños de la verdad. Entonces muchas veces se engañaban al que a veces confiaba en ellos y decían su opinión de las cosas. Sí, como las palabras, por lo general, muchas palabras tienen más de un significado, elegían estos traductores sin mala intención a veces. Elegían lo que ellos consideraban que era la verdad. Y entonces la gente no lo sabía. La gente que no tenía más que no conocía el idioma del meta, el idioma al que le estaban traduciendo, no lo sabía. Y eso me resultaba muy cierto, y también daba posibilidad de que uno tuviera distintas interpretaciones. Entonces me gustaba estudiar las distintas interpretaciones, me gustaba tratar de saber qué había pensado una persona al usar el idioma, fuera escrito en un libro, fuera en un contrato, por ejemplo. ¿Qué quiso decir esta persona que escribió esto? A veces incluso la palabra hablada suena distinta suena distinta a la palabra escrita. Cuando yo escribo Messenger con alguno con Bernardo, por ejemplo, yo noto que si le falta una coma, cambia el significado. Entonces le pregunto, quiero saber más, pero para saber qué es lo que quiso ponerme. Eso es muy conocido, digo, no es una cosa que inventé yo. Hay anécdotas con respecto a eso. Pero entonces, ¿por eso estudiaste traductor? No, sí, porque, por ejemplo, a mí no me interesa enseñar el idioma. Me gusta, por ejemplo, estudiar cómo se enseña un idioma, más que enseñarlo. Y esto de traducir es más bien de ese lado, es la teoría del idioma, más que el uso. Pero cuando estudiaste traducción, ¿pensabas tipo traducir libros de literatura? No pensé en una cosa. ¿Cuál fue el objetivo cuando elegiste? ¿Cómo fue la elección de la carrera? La elección fue cuando volví de Estados Unidos. Quise seguir la carrera. Antes de ir a Estados Unidos ya quise anotarme en una carrera universitaria relacionada con el idioma, pero ya me fui y ya no se habló más del asunto. Cuando volví, lo que me ofrecía algo más cercano a lo que yo quería hacer era traductorado público, porque tenía todas las minucias. La traducción literaria permite a una persona como Borges, que se decía traductor, escribir los libros como le cantaba. Vos te pones a comparar un libro de Borges
una traducción de Borges y el libro original, y no son exactos, para mí no va. Él figura su nombre en las traducciones, pero a lo mejor hay gente que le gusta más esa traducción, pero no se engañen, lo que les gusta es el escrito de Borges. Entonces yo soy muy fiel cuando hago traducciones de cualquier cosa que sea literaria. He hecho traducciones literarias de manualidades. Trato de que sea lo más fiel posible al original. Entonces con eso le saco a lo mejor el placer de las palabras, el placer de la lectura. Yo leí, por ejemplo, hay un escritor ruso, Me llamo Rojo, se llama el libro, Pamuk, es turco. Sus traducciones me llaman la atención porque se ajustan, en español, se ajustan a lo que yo considero un libro bien escrito, con buenas oraciones, las oraciones con cierta intriga, y entonces me puse a ver quién era ese traductor literario, y me encontré con que es un traductor que hace muchos años que siempre traduce a Pamuk, y es un argentino. Entonces, claro, hay una corriente, hay algo del idioma de ese traductor que yo entiendo porque soy argentina, pero hace muchos años que vive en Turquía. O sea, él conoce la Argentina, conoce la forma de hablar de los argentinos, pero a su vez estuvo en Turquía aprendiendo ese otro idioma. Entonces, no es una casualidad eso. Eso lo encontré después de haber disfrutado del idioma de esa persona, de ese traductor. Entonces tengo una afinidad con los traductores. ¿Y cómo fue la ida a Estados Unidos, cuando fueron a Estados Unidos? Estados Unidos era una meta para mucha gente, era un año era una época de un tiempo en que en Estados Unidos se vivía muy bien. Entonces había mucha gente que pensaba que le gustaría ir a Estados Unidos. Entonces a mí me pareció que si a nosotros nos gustaba, a Carlos y a mí nos gustaba, teníamos que hacer un esfuerzo por lograrlo. Entonces nos dedicamos a eso. ¿Pero en qué sentido era? Que había muchas oportunidades de conocer cosas diferentes a las que estábamos acostumbrados acá, más progresistas, más no exóticos, pero con muchos no sé qué decir, facilidad de tener muchas cosas, no por riquezas, sino por cosas originales ¿Y cuáles fueron las discos? ¿Cómo surge la idea de quién tenía ganas de ir? Yo. ¿Vos tenías ganas de ir? Sí. Y me fue muy fácil convencer a Carlos, porque él también enseguida, cuando yo le decía qué era lo que me gustaba, coincidíamos y a él también le gustaba. ¿Pero y tenías a alguien que había ido antes y que te daba la idea? No, es más, mi primo Mario, cuando yo le dije que íbamos a ir a Estados Unidos, dijo, Estados Unidos, pero es como subir al Everest de un tirón. Tenés que primero, tendrían que ir a otros lugares que les dé más o menos a Venezuela o a Colombia para acostumbrarse a vivir en el extranjero. ¿Cómo se van a ir directamente? Es un cambio de vida radical. ¿Pero él había ido ya? No. ¿Y vos conocías a alguien que había ido a otro país? Y sí, mi tío Jerry, que había vivido ahí tanto tiempo. ¿Y quién era tu tío Jerry? El hermano de mi mamá, que vivió en Estados Unidos muchos años, se fue a los
20. O sea que tu tío fue el primero, entonces concretamente era él el que te influenció. Sí, ninguna duda, sí, él seguramente. ¿Y vos lo conocías a él? ¿Él había vuelto a Argentina? Sí, cuando yo tenía 11 o 12 años, yo estaba en la escuela primaria y yo me enamoré de todo lo que decía. ¿Y qué decía? Hablaba cosas, como había estado en Hollywood y había trabajado en la RCA Victor, en la RKO de Pictures, pero él se la contaba mucho, después él contaba grandezas y él era un rubio de ojos azules, con nariz aguileña, tenía un tipo así, no sobrador, pero sí que se mandaba la parte, en la palabra. Y yo me la creía, claro. ¿Y cuando llegaron allá, era algo parecido a lo que había en la generación de ustedes? Y sí, era todo novedoso. ¿Y al tío Jerry cuando llegaron ahí, cómo fue? Él toda una historia separada. No lo vimos, no nos pudo incluso ayudar, pero nos conectó con unos primos de mi mamá. ¿Por qué no los pudo ayudar? Porque él vivía con una mujer acá en Argentina, tuvieron un hijo y cuando el nenito tenía 2, 3 años o 4, se lo robó y se fue a vivir a Estados Unidos, y cosa que estaba malísimamente visto por la familia, por todos, y yo lo me quedé en el molde. No llegó a eso, no sé bien cómo eran los detalles. Yo tenía 22, 23 años, 22. ¿Y la viste a la mujer? No, ella me buscaba. La mujer se quedó viviendo acá en Argentina. Después él volvió, no podía vivir con el nene tanto tiempo. ¿Qué hacía él, un hombre solo, con esa criaturita? Entonces, cambió de planes, se comunicó con ella y se volvió a Argentina y se fue a vivir con ella y con el nene. O sea que fue la historia o sea que se volvió para Argentina. Sí. Y vivió varios años acá en Argentina. ¿Acá? Sí, él hizo... No, acá en Argentina. Acá, en Argentina. No, pero son todas historias separadas, todas. Pero ¿y cómo fue entonces, o sea que cuando llegaron ahí estaba justo Jerry escapándose con el bebé? No, allá no. Él no quería que yo supiera dónde estaba para que no me presionaran. ¿Y lo hablaba mamá? ¿Le hablaba a papá? ¿A Carlos? Sí. No, tampoco, menos porque la relación era conmigo más. O sea que no hablaba. No. Yo sabía de él por otras cosas. ¿Cómo qué? Y porque la relación que tenía él con el primo ese de ellos, que era pariente de mi mamá y de él. Él era hermano de mi mamá. ¿Y después cuando volvieron, lo vieron a él? Sí, lo vimos. Pero él murió joven. Sí, solo que él estaba en otros lados. Yo tengo correspondencia con él, tengo cartas. Y contame un poco de Estados Unidos. Entonces, cuando llegan, ¿cómo fue? Bueno, el tema fue que nos ubicamos muy bien enseguida. Yo conseguí trabajo en un banco, en el City. ¿En el City, como Ana? Sí, en el City. ¿Y Ana dijo en el CV que la madre había trabajado en el City? No sé. ¿Y entonces? Pero era... Y él consiguió... su inglés no era como para trabajar en un banco, pero lo estaba aprendiendo muy bien y quería trabajar de químico, pero al principio trabajaba de cualquier cosa, en un negocio cargando paquetes, ese tipo de cosas, pero muy poco tiempo. Después enseguida... ¿Y cómo consiguieron los papeles?
No, por el pariente norteamericano. ¿Por Jerry? No, por Jerry no, por el primo de Jerry. Por el primo otro. de Jerry era sí. tu tío segundo, una cosa Sí, así. sí. Y Pero es él que- muy dispuesto nos consiguió. Nosotros entramos de derecha directamente, entramos con el... Nosotros nos teníamos que casar, Carlos y yo, para poder entrar, porque el permiso lo tenía yo. ¿Y era él era- argentino el primo ese? No, era norteamericano. Había nacido en Estados ¿Y Unidos. cómo había sido? O sea que la familia se dividió Claro, cuando fue de España. sí, Bertol se llamaba, que era pariente de mi mamá, no, de mi abuela materna, me parece. Ahora Bertol, sí. No me acuerdo bien cómo era el tema. Lo tengo O sea bien que- claro, o sea lo que puedo tu tener. abuela se fue a Estados Unidos y tu abuela... No, ellos vinieron a Argentina. Pero la hermana de tu abuela Pero la se fue hermana, eso, parientes de ellos se fueron a a Estados Unidos. Entonces, Carlos entró a trabajar como químico, Pero vos que decías que tenía químico. me estabas contando que de los papeles, ¿cómo hicieron? Bueno, que nosotros nos casamos, pero teníamos que casarnos y nosotros no queríamos casarnos y hacer reunión ni nada, que la fiesta que se esperaba que hiciéramos, si quisiéramos, no queríamos hacer todo eso. Varios meses, fue en septiembre que nosotros nos casamos sin decirle nada a nadie. Nos casamos y lo mantuvimos oculto porque era necesario para hacer los papeles, para que nos saliera el permiso de ir los dos. ¿Y por qué tenían que hacerlo oculto? Y porque si lo hacíamos, ¿y por qué se están casando? ¿A dónde se van a ir? Hubieran averiguado, hubieran sabido. Mi mamá ¿Pero y por era qué de no querían contar saber? todo. Porque por el tema del nenito de Jerry. Entonces yo me borré de todo eso haciendo así. Yo fui un día, me casé, mi papá salió de testigo O sea, tu y papá una sabía. amiga mía, pero mi mamá no. ¿Tu Mi mamá mamá no no sabía? podía, no, a mi mamá no le podía decir. O sea, le mintieron a tu mamá de que te casabas. No le mentí, le oculté. Y entonces después cuando llegó el día en marzo, cuando ya teníamos los papeles listos, cuando ya toda la historia estaba concluida, largamos unas invitaciones en las que decía que participábamos de la boda de Carlos y Chechi. O sea que no poníamos se van a casar, Y ahí participamos de la boda. Ahí se enteró tu mamá. Ahí se enteró mi mamá, no, porque yo le dije a mi mamá, ¿Y qué dijo? la llevé a almorzar o a cenar ¿A dónde? a un bar, a un lugar cualquiera, ¿Te y acordás le del dije, bar? te tengo que contar algo muy, muy serio. Entonces cuando le dije, mi mamá no podía creer que le había ocultado. Que le había mentido. No, yo no lo tomaba como mentira. ¿Y tu mamá cómo lo tomó? Tremendo. Entonces le hablé, le dije cuáles eran los problemas, cómo era la situación en ese momento, que ahora, bueno, ahora sí le decíamos a todos que me casaba Pero todo eso fue antes de irse. antes de irnos, para tener todos los papeles listos. Bueno, y entonces llegamos a mi casa y mi mamá, bueno, ya estaba convencida porque mi mamá y yo teníamos mucho diálogo. Ya lo veo. Entonces llama por teléfono a mi tía Julia y dice, quiero hablar con Hortensia. Dijo, sí, te doy con ella. Entonces yo estaba ahí frente a ella y mi tía le dijo, vos siempre sos la última en saber las cosas. Tu hija ya está casada, algo así, con esas palabras, a lo mejor no, pero eso le dijo. Y mi mamá le dijo, ¿por qué me decís eso? Yo ya lo sé. ¿Cómo lo sabés? Sí, yo lo sé, porque Chechi me dijo a mí. No le dijo cuándo, le había dicho, hace un rato. Pero entonces le tapó la cara y se quedó, le tapó la boca. ¿No? La otra no pudo seguir hablando, su hermana.
pero era pendenciera la otra. Se Era peleaban quería. bastante. No, con ella no. Eran tres. Jerry, la tía No, y eran él. 7. 7 hermanos. Sí. Sí. 7 hermanos. Ella era una de 7. Pero ellos nacieron Eran en dos España. mujeres. ¿Dónde nacieron? No, todos, unos en España, 3 creo en España y el resto en Argentina. Y en Estados Unidos. No, ninguno nació en Estados Unidos. Y entonces el Jerry pariente, no. el pariente. Jerry se fue cuando tenía 20 años. No, pero el pariente de Jerry. No, ese era un primo lejano que ninguno de nosotros conocía. O sea acá. que los 7 nacieron allá en Estados Unidos. ¿Qué? En Argentina. Sí. ¿Y te acordás de tu abuela? No la llegué a conocer porque murió Bien. antes de que se casara ¿Y de tu mi abuelo? mamá. Sí, mi abuelo se fue a... él, cuando yo todavía no había nacido, se fue a España a pasear con uno de los hijos, uno de los más jóvenes de los hijos, Juan. Y le agarró la guerra de Franco y ya no pudieron volver. Estuvieron en Marruecos mucho tiempo y en España. ¿Ese quién fue? Es mi abuelo Ah, el Ricardo abuelo. y mi tío El Juan. padre de tu mamá. Y después, un buen día, ya se liberó la posibilidad de ir a Argentina y ahí conocí a mi abuelo. Cuando murió tenía 85 años, algo así. Y había Pero era un tipo que no se hacía querer para nada, quejoso, antipático, sobrador. No era una persona que nosotros queríamos como el abuelo. Y todo, cuando iba a venir, el abuelito, ay, estábamos enloquecidos con el abuelito. Después, bueno, nadie lo quería tener, nadie quería que estuviera en su casa. Bueno, eso es el abuelito Ricardo. Y la abuela no la conocí. ¿Y los otros hermanos de tu mamá? Y el mayor de todo, Ricardo, era un político, más bien, no político del gobierno, sino más bien como anarquista era. Entonces un día lo mataron. ¿Quién lo mató? ¿Perón? No, pero muchísimo antes que Perón murió. Imagínate, si yo tengo 77 y no lo llegué a conocer. O sea que estamos hablando de la época de ingenieros. Sí. Bueno, ¿y quién más queda por ahí? ¿Y hay Bueno. alguno por ahí? ¿De tíos míos? No. Sí, no. No, era mi mamá, la tía Julia. Creo que tenemos que bajar en la próxima. Bueno, nos bajaremos.